Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 41ª edición del programa referente en España de este sector. Hoy empezamos la tercera temporada que esperamos que sea y va a ser mejor que la primera y la segunda. Este programa lo empezamos justamente ahora hace un año. Y decidimos partir el primer año en 2 temporadas, una que ocupaba hasta la Navidad y otra de la Navidad hasta el verano. Hoy empezamos el segundo año, la tercera temporada, programa número 41. Sé que es un lío de números, pero bueno, es lo que hay. CiberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde CiberClick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Insistimos en dar un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para que estudien, para que sean parte de este sector, que es sin duda alguna uno de los sectores dentro de las tecnologías de la información donde hay más trabajo y trabajo además de calidad. A lo largo de la siguiente hora, 50 y tantos minutos, vamos a desarrollar secciones de noticias, vamos a ver en profundidad algún aspecto de interés y vamos a estrenar una sección que seguro que es de vuestro interés. Para llevar a buen puerto CiberClick, hoy contamos con un equipo, hoy somos todos chicos, a mi extrema derecha don Sergio. Hola, Carlos. El micrófono abierto. A ver, ¿ahora? Hola, Carlos. Ahora sí. ¿Buenas vacaciones? Buenas vacaciones, con ganas de empezar otra vez. A mi centro derecha hoy está Daniel Vaquero. Hola, hola, con las pilas cargadas después de estas vacaciones. Has estado en un sitio frío, ¿verdad? Ay, sí, sí. Pero bueno, llegas aquí a España, otra vez el calorcito y en un momento recuperas la sonrisa. Qué poético. Pues sí. A mi centro izquierda, a don Raúl Guillén. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre decimos. ¿Tú has estado también en algún sitio inhóspito, frío? No, fríos, menos frío que el de Dani, sí, pero bueno, he estado por el norte de Europa y paseando hawaianas con buena cara. Y finalmente a la extrema izquierda, Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, bien? Empezando, sí, este año de programación y deseando empezar ya. Y finalmente al otro lado de la pecera el mago de las teclas, el pulpo de los potenciómetros, don Javi. ¿Qué tal, Javi? Bien, aquí buscando dónde está el volumen, macho, me lo he perdido. Ya te lo has perdido, venga, se te ha olvidado ya, un mes de vacaciones es lo que tiene. No es que las vacaciones son muy malas. Bueno, queremos dar la bienvenida y contar dónde se está escuchando el programa. El programa CiberClick arrancamos hace un año con un medio de comunicación y hoy tenemos 42 medios de comunicación en toda España que están distribuyendo la señal. Así que bueno, si nos escucháis desde cualquier FM en cualquier punto de España o del extranjero incluso, porque hay mucha gente que escucha los podcasts de fuera, pues sed bienvenidos. Rafa, ¿tiene vocación bidireccional el programa? Hombre, por supuesto, este programa tiene vocación bidireccional con todos nuestros escuchantes de la radio. Sí, esa palabra a mí me gusta mucho. Luego la he escuchado bastantes veces en algunos programas de radio y la quieren poner de moda. Escuchantes. Y está aceptada por la Real Academia. De hecho, es la palabra correcta, no solo oyentes. Siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, ya sabéis, tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir info@ciberclick.es. Ya sabéis, con las 2 Y, acabado en CK. Y también tenemos canales dedicados en las redes sociales, de tanto LinkedIn como Facebook, donde publicamos contenido y noticias de bastante interés a lo largo de toda la semana. Y por supuesto, como no, una página web que www.ciberclick.es. Y antes de empezar las secciones que tenemos hoy en nuestro programa, queremos informaros que, por supuesto, antes de finalizar, haremos nuestro concurso habitual semanal. Los 2 oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio, recordamos que está valorado en 40 euros y simplemente tenéis que responder una pregunta relacionada con el programa de hoy. Merece la pena estar atentos, la verdad que es un buen regalo.
Pues sí, además este año lo hemos mejorado porque en esta temporada ya no es una licencia para un equipo, sino es una licencia para varios dispositivos, para 5 dispositivos durante todo un año, o sea que merece más la pena. Sergio, menú. Pues primero vamos a comenzar con la clásica sección de noticias. Luego haremos un monográfico, en este caso, sobre la gestión del riesgo de terceros. Muy interesante para empezar la tercera temporada. Y duro. Y duro. Y luego vamos a estrenar la sección que has comentado antes, la ciberseguridad en el cine. Y terminaremos, obviamente, con el concurso. Bueno, pues vayamos al bloque de esas noticias jugosas de ciberseguridad. La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CiberClick. Los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio TV. CiberClick es ya el referente en España de este pujante sector. La primera de las noticias nos habla de Hostinger, que es una empresa conocida que ofrece servicios de hosting, de alojamiento de servidores, de servicios, a más de 29 millones de usuarios en 178 países. En un comunicado publicado, la propia compañía confirma que fue víctima de un incidente de seguridad y que se detectaron un acceso no autorizado a la API de su sistema interno, donde estaban almacenadas las contraseñas de los clientes de Hostinger, así como de la información no financiera de los mismos. Raúl, ¿cómo fue el acceso? Pues el viernes pasado, 23 de agosto, los chicos de Hostinger recibieron alertas de que un tercero no autorizado había conseguido acceder a uno de sus servidores. Este servidor, además, contenía un token de autorización que se usó para obtener, además, elevar privilegios, obtener mayores privilegios, realizando una escala de privilegios a través de su API RESTful del sistema. Esta API, además, se había utilizado para consultar los detalles privados de sus clientes y sus cuentas. Sí, los datos privados a los que los atacantes han tenido acceso incluyen, como siempre, nombres de usuarios de los clientes, emails, contraseñas, aunque están hashreadas, nombres y direcciones IP de los clientes de Hostinger. Además de, direcciones físicas y número de teléfono. En total, esta base de datos a la que han tenido acceso contiene información de clientes, de 14 millones de los clientes de Hostinger, que es casi la mitad. Aunque, acorde a la propia Hostinger, como bien decías antes, no han tenido acceso los atacantes a los datos bancarios. Oye, Raúl, ¿qué se debe hacer una vez descubierta esta brecha de seguridad en Hostinger? Bueno, para esta y para cualquier otra, siempre que detectemos que hay una brecha, que han accedido a nuestros datos personales, una vez que además se han detectado el robo de datos y que han conseguido aislar el servidor comprometido, el consejo es siempre restablecer las cuentas obligatoriamente a los usuarios, ¿no? Más allá de que además, obviamente, el equipo de administración de sistemas de Hostinger, como medida de precaución, ha reiniciado y ha obligado a que se cambiaran las contraseñas de forma masiva, ¿no? Pero el consejo es, siempre que tengamos dudas de que nuestras contraseñas y nuestros datos privados y nuestros datos de acceso han sido comprometidos, cambiar las contraseñas de forma inmediata. Oye, Dani, hemos utilizado un palabra aquí en esta noticia que es un API. ¿Qué es un API? Bueno, al final el API es un método para hablar con sistemas, es decir, cuando queremos ejecutar, por ejemplo, un script o un programita y tiene que consultar algún dato en una herramienta, en vez de hacerlo a través de la interfaz web, por ejemplo, que utilizamos las personas humanas, una interfaz amigable, se hace a través de este método y es una manera sencilla de interactuar con esas herramientas para recopilar datos, actualizar, etcétera. Y bueno, pues obviamente este tipo de protocolos están securizados o deberían hacerse mediante accesos autenticados y bueno, parece ser que aquí pues ha sido el fallo que ha provocado esta brecha. Uh-huh. Bueno, la siguiente noticia nos habla de que Binance que ha confirmado que un pirata informático ha obtenido datos de KYC, conoce tus clientes, ¿no? De usuarios de un proveedor externo. Binance es un intercambiador de criptomonedas que tiene su sede en Malta y se ha convertido en víctima de una demanda de rescate que un estafador afirmó haber pirateado los datos de estos clientes de Binance. Antes de filtrar las imágenes de Know Your Customer,
de los datos relativos a sus clientes, el presunto pirata informático amenazó con liberar los datos de 10.000 clientes si la compañía no pagaba 300 bitcoins, lo que es lo equivalente a casi 3 millones de dólares al valor del cambio actual. Sí, además, según una publicación en el blog oficial de la compañía, han proporcionado más detalles de su investigación en el curso, además revelando que algunas de las imágenes filtradas se superponen con las imágenes que fueron procesadas por un proveedor externo que Binance contrató varias veces desde el principio de diciembre del 2017 hasta finales del 2018, con lo cual puede ser que tengan enfocado el origen del problema. La compañía indica que, además, cada imagen procesada a través de Binance para fines de Know Your Customer, KIC, está incrustada con una marca de agua digital oculta, que estaba notablemente ausente de todas las imágenes filtradas. Estas marcas digitales, la verdad es que eso es un concepto bastante curioso y es algo que identifica o que puede identificar cuál es el origen de un documento. No está visible y hay imágenes, una foto que puede tener una marca digital. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, pues puede servir para identificar de dónde ha surgido una exfiltración. Aparece una foto, yo qué sé, pues una foto de un desnudo, por ejemplo, de una persona, y si tuviera una marca digital se podría saber de dónde ha salido. Aunque tú no lo Esto veas. me recuerda a mí los VHS que había hace unos tiempos de Disney, que tenían esa marca digital al principio que te indicaban si la película era original o era una copia hecha de alguna manera. Siempre tiene que ser original, claro. Bueno, la siguiente noticia nos habla de... Bueno, hay una recomendación para evitar que te espíen a través de tu WhatsApp personal y es activando el bloqueo con huella dactilar. Esta nueva funcionalidad es opcional, por lo que los usuarios que no quieran utilizarla podrán seguir utilizando la aplicación como hasta ahora lo han venido haciendo. Y aquellos usuarios que quieran utilizar esta huella dactilar, pues están de enhorabuena, ya que podrán proteger un poco más sus conversaciones con esta nueva funcionalidad que se ha introducido a través de la aplicación. Así es, ahora la aplicación de mensajería más famosa del mundo, WhatsApp, podrá bloquearse al margen además del teléfono, por lo que aunque alguien tenga acceso a nuestro dispositivo, no necesariamente lo tendrá para leer los mensajes. La manera de desbloqueo que ha introducido los desarrolladores de WhatsApp es mediante, como tú bien comentabas, huella dactilar, para que asegurar además que solamente la persona propietaria de la cuenta sea la que puede disponer de la información donde se almacena además. Si bien este nuevo método de seguridad es opcional, como comentabas, se puede decidir no activarlo y dejarlo como estaba, con lo cual aquellos usuarios que no quieran tener ese nuevo factor de autentificación, ¿no?, o doble factor de autentificación, podrán trabajar de la forma tradicional. Sergio, ¿cómo se puede activar esto? Pues para activar la opción de bloqueo con huella dactilar que estamos comentando, lo primero y más importante, como siempre suele ser, es tener actualizada la aplicación a la versión al menos 2.19.221 de WhatsApp, porque si no, no se podrá usar esta función. Además es importante, si se tiene un teléfono Android, asegurarse de que el dispositivo en el que se quiere instalar la actualización tenga el sistema operativo Marshmallow o versiones posteriores a este, ya que la beta no es compatible con las versiones anteriores, además de que el dispositivo obviamente tenga lector de huella. Es importante. Claro. Oye, ¿cuáles son los pasos que se tienen que seguir para hacer esta activación? Bueno, es muy sencillo. Abrir WhatsApp, acceder a configuración o ajustes. En Android se encuentra en la esquina superior derecha, en iOS, para los que somos de Apple, sí, en la inferior. Ahí una vez pinchar en cuenta, después opción de privacidad, como es lógico, y desde ese menú, en la última opción, abajo del todo, se encuentra la opción bloqueo con huella dactilar. Hay que activar esta opción y configurarla. ¿Cómo? Pues muy sencillo, obviamente escaneando la huella o huellas que se vayan a utilizar para poder desbloquear la aplicación y además eligiendo cuánto tiempo se quiere que tarde WhatsApp en bloquearse cuando no se está utilizando. Con lo cual, así también como las preferencias en cuanto a las notificaciones. Pues yo no lo tengo activado esto, no sé si alguno de vosotros lo estáis utilizando ya. Primera noticia.
Esto, si os fijáis, tenéis que bajar una versión específica de la beta de WhatsApp. Es decir, que todavía no está mundialmente extendido a la versión oficial de la aplicación que todo el mundo tiene. Entonces, bueno, tenéis que buscarla un poco más específicamente. O sea, que no es ir directamente al market, o sea, que hay que hacer una búsqueda un poquito más específica. Con lo cual, nuestros oyentes que no se vuelvan locos buscando estas opciones, Si no la encuentran. que esperen que se libere la beta, que quizás sea incluso lo más recomendable, no utilizar versiones beta de forma masiva, y bueno, y será una opción que aparecerá seguramente en próximas revisiones automáticas de WhatsApp en los marketplaces, Apple Store, etcétera. Creo que Telegram tenía ya esta opción. No sé si con la huella o por lo menos con código. Pero sí que te dejaba usar un segundo factor una vez que querías hacer solo la aplicación de Telegram. Yo es que no he sido usuario de Telegram, pero vamos, me parece interesante. Siempre dicen que es un poco más seguro Telegram que WhatsApp, pero bueno, es algo que fluye por ahí. Sé que hay algún partido político que lo utiliza de forma masiva, además, entre sus Bueno, el políticos. cifrado es algo mejor. Luego también, pues, pasa lo de siempre. ¿Quién quieres que te espíe? ¿Los americanos, los rusos? Yo prefiero Signal, que es europeo, y bueno, pues por lo menos que me espíen los de casa. Pero Telegram bueno, el dueño es un ruso, pero vive en Londres, es británica la empresa. Tampoco... Sí, pero los servidores son rusos. Estaban. Yo no sé si los trajeron para Europa, no lo sé. Eso, vas a ver. Bueno, ahora como Londres tampoco va a ser Europa, ya queda todo en una nebulosa que vete tú a saber. Buen apunte. Sí. La última de las noticias que vamos a comentar hoy nos habla de que el servicio de Google que te muestra, te puede dar una información sobre si tus contraseñas han sido hackeadas. Lo único que es necesario para este nuevo servicio de Google es tener la versión 67 de Chrome o posterior instalada en tu dispositivo. Sí, como ya hemos comentado antes, bueno, sabemos la relevancia que tienen las contraseñas que se saben. Uno de los factores de los que hablamos un programa de la temporada pasada. Hoy en día, si la perdemos en cualquier servicio importante donde un externo pueda obtener información personal o confidencial, o que se pueda suplantar la identidad, como por ejemplo la seguridad social, pues estamos perdidos. Además, para evitar esto, Google ha creado una extensión que ha llamado Password Checkup, que es una herramienta capaz de decirte si tu contraseña se ha filtrado en Internet y, por lo tanto, si eres vulnerable a que te roben la información. Eso sí, como comentaba antes bien Carlos, hay que tener al menos la versión 67 de Google Chrome. Sí, una vez que se encuentra instalada esta extensión en tu dispositivo, que la puedes descargar en la tienda de aplicaciones de Google Chrome, la aplicación podrá decirte cada vez que inicies sesión en un sitio web si tu nombre de usuario y contraseña están en peligro. Lo hará a través de un cuadrito de advertencia rojo, brillante, que te sugerirá que modifiques tu contraseña. Además, por si prefieres desactivar estas alertas en un sitio específico, también existe esa opción. Sí, además, para bloquear su efecto en un portal solo habrá que poder hacer clic en el icono de la extensión y luego en el apartado de configuración avanzada. Desde ahí podrás modificar la lista de servicios ignorados, servicios o páginas ignorados para la aplicación o para la extensión Password Checkup. Sí, para saber esto, Checkup comprueba que las contraseñas que se introducen en diversos servicios de Internet no hayan visto comprometida su seguridad. Por lo que si alguien la hackeó en el pasado, pues saltará una alerta avisando para que no se utilice o que se cambie. Claro. Sí, además muy importante que nos quedemos tranquilos porque tanto el usuario como las contraseñas viajarán cifradas por la red, por lo cual si hay alguna coincidencia con alguna de ellas saltará la alerta. Este viaje de contraseñas puede parecer a priori inseguro, por lo que si se quiere estar aún más a salvo, siempre se recomienda cambiar las contraseñas otra vez cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, creo que luego en la sección de cine recomendamos algo así alrededor de la película. No quiero adelantarme. No adelantemos ahí. No hagamos spoiler. No hagamos spoiler. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día de hoy. Curiosamente, hoy no ha habido ninguna noticia de ninguna ciudad de Estados Unidos que haya sido hackeada. Como venía siendo habitual en los últimos programas, todos era la ciudad de Baltimore. Están todas hackeadas. Ya están todas. Salt Lake, Baltimore, todas. Sí. Bueno, vayamos a la siguiente sección. Pues en esta sección de hoy de ciberseguridad en la empresa vamos a tratar el tema de la gestión del riesgo de los terceros. Y
¿Qué es esto de los riesgos de los terceros? Bueno, pues como cualquier empresa, cualquier organismo público, siempre tiene alguna serie de datos o alguna serie de recursos que están alojados o que están compartidos o que están... Digamos que hay una relación informática entre la empresa u organismo y otras empresas que pueden ser desde outsourcers o empresas informáticas que dan servicios en nube, etcétera. De hecho, bueno, eso es una de las acepciones más interesantes, ¿no? Pues sobre todo ahora, hoy en día que en el mercado cada vez más tenemos servicios cloud, bueno, pues hay algunas siglas que probablemente las hayamos escuchado muchas veces, como son IaaS, que es Infraestructura as a Service, en el que lo que estamos subcontratando es esa capacidad de procesamiento, lo que es la CPU habitual, ¿no? Pues en una empresa que lo tiene ubicado en el cloud. Es decir, alquilamos ese servicio pues para tener ese procesamiento. Un ejemplo clásico, ¿cuál puede ser? Amazon Web Services, Azure, etcétera. También podemos encontrar otra serie de terceros o third parties que se llaman PaaS, ¿no? De Platform as a Service, al final por las siglas en inglés, que al final son servidores donde ubicamos las aplicaciones y las bases de datos, donde las podemos ejecutar, como puede ser por ejemplo Google App Engine. Y por último también podemos tener un SaaS, que es un Software as a Service, que es el cloud más genérico, donde simplemente pagamos por el alquiler del software, como puede ser pues Office 365, por ejemplo. Pero no solamente cuando hablamos de third parties nos referimos a esas empresas en cloud, sino también nos referimos a empresas que están subcontratadas y dan algún tipo de servicio en la propia infraestructura del cliente, ya sea desplazando a personal fijo y que estén ubicados en la propia localización haciendo algún trabajo, o simplemente pues que se conecten de manera remota para hacer algún tipo de gestión. Es lo que se conoce la subcontratación. Pero también un third party puede ser incluso una herramienta de terceros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un firewall que lo gestionamos y demás, podemos tener una herramienta externa al firewall, por ejemplo, un SIEM, que es un recolector de eventos. Ese SIEM, desde el punto de vista del firewall, también va a ser un third party que se va a integrar pues para, en este caso, recopilar los eventos, gestionarlos, procesarlos y bla, bla. Pero bueno, como vemos, tenemos third parties de todos los ámbitos. En el mundo cloud, porque alquilamos esos procesamientos, infraestructura, servicios. En el mundo físico, porque tenemos empresas subcontratadas, es decir, personal humano que viene a hacernos algún tipo de outsourcing. Y también a nivel de herramienta, porque bueno, hay herramientas que se integran con otras y son también terceros, son third parties. Bueno, en este entorno que tan complicado, ¿qué datos son los que se confían a los terceros? O más bien, ¿por qué se han convertido en un riesgo estos terceros? Rafa. Bueno, pues Carlos, es que los terceros estamos delegando parte de lo que es nuestro tradicional core, que puede ser la seguridad, en otra empresa, lo que son los SOC. Entonces, esta empresa, ¿cómo tiene, no sé, la rotación de personal? ¿A dónde están accediendo esos empleados? ¿Eso tiene guardados log de quién accede, a qué, dónde accede, cómo accede, cuándo se va? ¿Qué es lo que se está llevando? Entonces, todo eso es bastante preocupante. Los datos financieros, ¿quién ha tenido acceso? Si hay un fallo, puede afectarnos a nuestra reputación. Y además, como ha dicho Dani, muchas de estas cosas están en la nube. ¿Cómo se están controlando? Realmente hay cloud por ahí que, más que un cloud, es como dices, un sitio donde tienes servidores. No es un cloud de verdad. Entonces, bueno, todo lo que es llevar a cabo toda la gestión de riesgos de todos estos elementos, pues es realmente muy preocupante. Dani, ¿y esto es tan complicado como está apuntando Rafa? Sí, es complicado, sí, porque tradicionalmente partimos de sistemas o empresas en las que tenemos un pequeño grupo de proveedores externos de IT, donde todo su software o incluso todo nuestro software está ubicado en nuestra propia casa, en nuestra compañía. Pero cada vez más utilizamos ese software as a service, esos servicios cloud, y tenemos cada vez más proveedores. ¿Cómo evaluamos a esos proveedores? ¿Cómo evaluamos su seguridad? Porque al final es un punto importante que tenemos que introducir en nuestra política de evaluación de riesgos. Obvio. Entonces, habitualmente se suele hacer con ciertos cuestionarios que se les hace a las empresas, que pueden o no mentir, pueden contarte o no sus bondades, obviamente te van a marcar la parte más bonita desde su punto de vista. Obviamente no son susceptibles de que tú les puedas auditar. Ellos, bueno, pues esos third parties te van a decir, bueno, pues hemos pasado esa auditoría, la de más allá, hacemos estas series de políticas de seguridad, y al fin y al cabo tienes que creértelo. Es una relación de confianza. Sí. También, Dani, hay organismos externos que certifican estas capacidades y que esa compañía va a manejar tu información en base a unos estándares de calidad y seguridad. Por ejemplo, ISO 27001 es una norma
que garantiza que ese proveedor de servicios va a manejar tus datos en base a una serie de estándares de seguridad que aseguren que tratan tu información de la forma correcta. Esta es una. Hay otros tipos de normativas con un montón de siglas, dependiendo si son europeas, americanas, sanidad, banca, etcétera, ¿no? PCI DSS es una normativa americana que controla que los pagos de tarjetas de crédito se operen bien, o IPA para todo lo que son tratamiento de información sanitaria en Estados Unidos. Con lo cual, digo esto que además de confiar, por supuesto, que el principio de confianza es el primero que tenemos que tener, también hay organismos externos que nos van a ayudar a asegurar el nivel de certificación correcto de ese proveedor de servicios. Efectivamente. Bueno, ¿estamos hablando de servicios solo cloud o también puede haber servicios on-premise? No, por supuesto, el servicio on-premise es... muchas veces tenemos terceros que están accediendo a nuestro entorno, bien sea porque siempre tienes un tercero que se conecta a una página web tuya para pedidos, para cualquier cosa de esas. De eso ha habido casos como Target, que no consiguieron entrar a través de lo que son las medidas de seguridad de la empresa y entraron a través de un tercero. Entonces, tú puedes crear VPNs y securizas todo lo que es el extremo, pero bueno, si a ti te han hackeado a un tercero, lo mismo pueden conseguir entrar a tus instalaciones. Son cosas que, bueno, pues que siempre hay que tener en cuenta y siempre, como ha dicho Raúl, hay que pedir a las empresas de terceros cumplimientos, todos estos cumplimientos normativos. La 27001, ¿cuántas empresas lo tienen de terceros? Pues se empieza a hablar, pero eso cuesta y es difícil. Bueno, en cualquier caso, en todo este tipo de auditorías o consultorías o certificaciones también puede haber incluso hasta trampas, o sea, sí. Porque puedes certificar una cosa muy parcial y no toda tu infraestructura, o sea que... Y además te diré más, porque pedimos esa transparencia, esos cumplimientos normativos a terceros, ¿no? Que nos proveen de un servicio. Pero es que ese tercero igual ubica sus sistemas en un cuarto, y un cuarto en un quinto, en un data center que pertenece a un sexto. Sí. Entonces al final la cadena se vuelve tan complicada que es imposible hacer un seguimiento hasta el último punto como tal, ¿no? Sí, la cadena de seguridad, por supuesto que tiene las herencias de todos tus las empresas con las que tienes contacto, pero efectivamente hasta dónde llega esa adherencia. Bueno, entonces parece ser que las empresas tienen que implementar cada vez políticas de gestión de riesgos más complejas, ¿no? Sí, tienen que añadir al final esta gestión de riesgos que implica a terceros. Es decir, cuando nosotros como empresa realizamos un plan director de seguridad en el que cubrimos un poco todos los aspectos desde el punto de vista de la seguridad que tenemos en nuestra compañía, cómo la recuperamos ante desastres, cómo nos enfrentamos pues un poco en nuestros procesos de negocio, también tenemos que tener en cuenta esos third parties. Entonces, bueno, una buena aproximación es utilizar esos cumplimientos normativos que comentaba Raúl, esas, bueno, pues serie de guías que nos ayudan un poco a ser lo más objetivos que podamos. Decir, que un tercero certifique a ese tercero, valga la redundancia, pues un poco cuál es su nivel de riesgo en cuanto a la seguridad. Es decir, cómo se enfrenta pues a una problemática, o puede ser una exfiltración de datos, una pérdida de contraseñas, un acceso no autorizado, etcétera. Sergio, tú que has trabajado en este mundo de certificaciones, ¿realmente se mira o se estudia a una empresa para darle una certificación o es algo así que se hace de una forma muy somera? Generalmente sí que hay bastante estudio en cuanto a las infraestructuras, documentos, procedimientos, etcétera. Pero claro, es que al final lo que dice Dani, hay demasiadas cosas que no se pueden controlar. Es un tema muy, muy complejo. Yo creo que, además, lo he dicho antes, Dani, también yo creo que las empresas tienen que tener muy claro su definición de riesgo, cuáles son sus activos, cuál es la información, cuál es el riesgo que quieren proteger. Al final, intentar controlar todo en un modelo 360 es imposible, pero si empezamos a acotar los riesgos, a definir bien los riesgos y los procesos, va a ser mucho más sencillo hacerlo de forma más aislada. Rafa, entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto al final? Bueno, pues al final lo que tenemos que intentar conseguir es dar una puntuación de seguridad, un security ratings. ¿En qué vamos a basar esta información? Pues tiene que ser una información precisa y que sea relevante para poder evaluar el riesgo y facilitar la relación con todos los clientes potenciales que tenemos. Vale, de una forma así esquemática, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Bueno, pues podrían ser transparencia, lo que hemos dicho.
muy importante, disputa y corrección y apelación, precisión y validación, modelo de gobierno, independencia y, por supuesto, confidencialidad. Vale, me queda claro que hay que analizar el riesgo de la seguridad de los third parties o terceros. Y volvemos a lo anterior. ¿Cómo lo hacemos, Rafa? ¿Cómo hacemos Bueno, pues nos tenemos que enfrentar a 3 cuestiones fundamentales. Los datos que pueden ser extraídos, que en muchos casos van a ser extraídos en alguna ocasión. ¿Cómo podemos poner esta situación? Pues los datos muchas veces deben de ir cifrados. Los costes en infraestructura para poder coger y cifrar la información, protegerlos, etcétera, puede ser elevada, pero mayor, como estamos viendo con las multas que están habiendo, puede ser el no tener este dato. Los sistemas conectados, antes estábamos hablando de que les ha pasado a una empresa que les han entrado. Bueno, pero ¿y el forense que se ha hecho? Porque dices, hemos cambiado las contraseñas, eso es un posteriori, unas acciones que vamos a tomar. Tener servidores de backup, no es la primera empresa que hemos visto que les han entrado y les han cifrado absolutamente todo. Y han perdido todo, ¿no? Exactamente, y dices, y los backup, no solamente tener backup, sino backup offline y a poder ser en otros sitios que puedas recuperarlos, si no es tontería, porque si lo tienes en el mismo sitio, en la misma cabina, enchufada y tienes acceso, pues... Yo a mí, en mi experiencia laboral, me ha pasado alguna vez que estando trabajando donde estaba, nos ha llegado alguien y ha dicho, oye, en tal organismo público se le han cargado toda la base de datos de no sé qué porque se lo han cifrado. ¿Qué soluciones tenemos? ¿Tenéis backup? No. Pues no hay solución. Tan sencillo como yo eso. una vez a un cliente le llegamos a decir que pagaran, porque no tenían nada, tenían los backup conectados a la misma cabina y el hacker, bueno, el malo, cifró absolutamente todo, Claro. pero todo es todo, hasta Está los claro backup. que al final una buena política de continuidad de negocio Por supuesto. en el cual la política de backup, como bien decía además Rafa, no un backup en el propio entorno, sino rotativos de cintas, sacarlos del edificio, mandarlos a un centro de custodia. Al final todo esto está reglado y dirigido por una buena política de continuidad ante desastres, ¿no? Efectivamente, es una política de continuidad. El problema que hay es que cuesta dinero. Cuesta dinero y cuesta procedimientos y es costoso, es desagradable, pero es que si no las consecuencias son peores. Cuesta dinero que te paren la producción, Claro, cuesta dinero que no puedas acceder a Pero tus siempre, sistemas. siempre estamos diciendo lo mismo, como no me ha pasado, Ya hasta que te pase. Bueno, Bueno, no me pero ha pasado, hasta está que muy pasa. claro. Hay 2 tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que... Y las que no lo saben. Efectivamente. Entonces antes o después te va a pasar. Entonces, bueno. Sigue, Rafa, por favor. Sí, y por último, tener disciplina en materia de seguridad, pues todo lo hemos dicho, tener backup, hacerlos, tener una política de todo lo que es concienciación de los usuarios, que no te lleguen phishing por ahí y ya haya alguno que le dé. Todo el tema de vulnerabilidades, sea la que sea, todas las vulnerabilidades hay que parchearlas. Bueno, pues intentar utilizar hacking éticos. Sí, además esto es interesante, ¿no? Fijaros que hasta ahora estábamos hablando de riesgos. No es lo mismo un riesgo que una vulnerabilidad. Vulnerabilidades vamos a tener, todas las tecnologías tienen vulnerabilidades. Por supuesto. No hay ninguna libre de sospecha. Pero sí que es importante, como lo comentaba antes Raúl, tener una información de contexto. No es lo mismo una vulnerabilidad que sea más o menos crítica que afecte a unos dispositivos más o menos críticos. Esa información de contexto es vital pues para poder hacer esa gestión de riesgos, es decir, focalizarnos en lo que es más importante, en lo que si lo perdemos pues va a ser más costoso, ya no solamente por términos económicos, sino también humanos, de tiempo, etcétera, pues recuperarnos ante ese desastre. Entonces, bueno, es un componente más al que nos tenemos que fijar. Entonces, la idea es ir añadiendo cada vez más métricas que podamos poder, bueno, pues al final contextualizarlo, darles unos valores totalmente objetivos que podamos ver su evolución, si vamos mejorando en el tiempo, vamos empeorando, y que no solamente afecta a nuestra tecnología, a nuestros procesos, sino que implique también a esos terceros, esos third parties que nos proveen de cierto servicio, sea en nube, sea en cloud, sea on-premise, sea incluso personal externo que viene a nuestra oficina a realizarnos algún tipo de servicio. Y bueno, a través de estos informes periódicos, intentar también incorporar todas estas métricas a nuestras herramientas de monitorización para que bueno, nuestros analistas también pues lo puedan llevar a cabo una correcta monitorización como tal, ¿no? Rafa, aunque ya ha utilizado Dani la palabra clave, una de las palabras claves, ¿qué deben hacer o qué pueden hacer las empresas para mejorar este aspecto de protección ante terceros?
Sí, monitorización continua de estas terceras partes. Meter hacking ético no solamente para nosotros, sino para los terceros. Utilizar informes periódicos, pero informes de verdad, y que se miren, porque no es el primer sitio que te sacan informes sí. Y no lo ve ni el gato. Un informe que no se lee no vale para nada. No, exactamente. Hay mucha gente, y he tenido algún director que le gustaban mucho los papeles, pero dices, lo de dentro, dices, hay que leerlo, ¿eh? Sí, hay que hacer luego cosas, y hay que gastar. Así que bueno, simplemente hay que recordar que un third party que nos ofrece cualquier tipo de servicio es un punto más de entrada a nuestros datos, a nuestra infraestructura o de salida, véase como se vea. Entonces es importante también monitorizarlo, incorporar nuestra gestión de riesgos, porque bueno, lo hemos recordado antes, los grandes ciberataques muchas veces no se producen por un ataque frontal, digamos, a la compañía en sí, sino que se introduce a través de un tercero, pues haciendo alguna técnica de pivoting o simplemente algo tan sencillo como viene una persona externa a nuestra compañía a trabajar y nos hace cualquier tipo de gestión y simplemente esa persona trae pues un sistema informático, un PC, un ordenador, un portátil que ya es ajeno a nuestra empresa, por lo tanto no sabemos qué sistemas de protección tienen, si tienen antivirus, EDRs, si utiliza proxy, si no, si tiene algún firewall activado, si no, y lo estamos dejando que se conecte a nuestra red interna. Al final es una manera muy sencilla de entrar a nuestra infraestructura saltándose pues un poco todas las medidas de seguridad que tengamos, ¿no? Bueno, sé que el tema que hemos elegido hoy como monográfico ha sido un poco árido, pero creemos que es realmente muy interesante la gestión de riesgos de los terceros. La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. CiberClick es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. CiberClick, el programa referente de ciberseguridad. La ciberseguridad. Uy, mucha ciberseguridad. Bueno, pues vamos con el bloque que habíamos dicho que es un bloque novedoso. Vamos a hablar de la ciberseguridad en el cine. Vamos a endulzar un poquito el programa. Y además, Carlos, te diré que muy buena fecha elegida para empezar. Porque no sé si sabéis que hoy se ha dado el premio en la Mostra de Cine de Venecia, el León de Oro honorífico a Pedro Almodóvar. Entonces, ya que hablamos de cine, oye, pues qué menos que coincida con una fecha clave. Pregunta que te hago, ¿qué tiene que ver la ciberseguridad con Pedro Almodóvar? ¿Me lo hilas un poco? El cine. Ah, vale. Ahí la clave era el cine. Dani, eres una caja de sorpresas. Sí. En el cine y recientemente en las series de televisión se ha venido tratando el tema de la ciberseguridad desde una perspectiva que difiere bastante de la realidad. Se han creado estereotipos de hackers que suelen ser individuos normalmente masculinos que suelen llevar una capucha y visten de negro. Sin saber si es causa o efecto, lo cierto es que en cualquier convención de hackers sí que las camisetas negras con dibujos más o menos sugerentes y frases imaginativas sí que vienen siendo cada vez más habitual. Hoy en este primer programa de la tercera temporada vamos a iniciar esta sección de ciberseguridad en el cine que nos irá acompañando en ediciones posteriores del programa sin ninguna periodicidad establecida, según vayamos viendo o según nos apetezca. Sorpresa. Sorpresa. ¿Y cómo empezar con la ciberseguridad en el cine? Pues con un clásico, con la película clásica de las clásicas. Hemos elegido Juegos de Guerra. O Wargames. Wargames. Sí, la verdad que es una película súper clave. Sobre todo cuando hablo con amigos que no se dedican a este mundo de la informática, ingeniería, etcétera, y me comentan hay algunas películas que ven en el que pues un hacker más o menos estereotipado, como has comentado, con su capucha, en su sótano ahí a oscuras, hackea de repente, qué sé yo, no sé, el FBI, la NASA, la Reserva Federal, quien sea, en 2 minutos, además algo súper curioso, con interfaces súper coloridas, siempre con animaciones 3D, bueno, eso, o sea, dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí. Entonces, una manera rápida y sencilla de ubicarles en lo que es un poco el mundo más real, obviamente no pretende ser fiel, es esta película Juegos de Guerra, que es una de las que más se asemeja a lo que es el día a día, ¿no? Esos terminales en los que no hay nada gráfico, son solamente esos codiguitos y bueno, no hay animaciones de ningún tipo, y como poco a poco se puede ir pasito a pasito llegando a realizar un hackeo, ¿no? Cuanto menos. Sergio, ¿nos introduces un poco de dónde viene Juegos de Guerra?
Sí, o Wargames, como ha dicho Dani. Es una película del año 83, el mismo año del Retorno del Jedi, para ponerlo en contexto. Y bueno, pues para quien no se anime todavía a verla, a lo mejor le comencemos diciendo que estuvo nominada a 3 Oscars, entre ellas el de mejor guión, que es de los buenos. Además, te diré una cosa, el director, que no se caracteriza así por ser muy, muy conocido, No. es una persona bastante discreta, tuvo también algunos éxitos, que probablemente si lo conozcáis, como Fiebre del Sábado Noche, Trueno Azul, Cortocircuito, que es así, ¿no? Es algo más informática. Pero yo la película esta... Los 80 fueron duros. La he revisualizado esta película para preparar el programa de hoy y yo decía, ¿qué es esto? Digo, bueno, pues esta es la versión en VO, en versión oficial de Stranger Things. Tú ves Stranger Things, que es una película, que es una serie que está ambientada a los 80, pues esto es los 80 de verdad, visto desde los 80. Sí, además es que es una película que, como bien se ha dicho, es que es bastante real, porque te ves atrás y voy a sacarme el cortafuego, o si abres un SSH y te saltas el cortafuego, y dices, hostias, ¿y eso? Entonces esta película lo ves y, joder, hay su investigación, no es así como le doy 2 botones y veo las claves como en otra, y dices, no, es que a mí se me aparecen las claves, joder, pues la loto también. Sí, bueno, así antes de entrar en materia de ciberseguridad como tal, os recomendamos que la veáis, es una película bastante limpia, sencilla, la trama no necesita de grandes artificios o grandes efectos especiales para realmente engancharte rápidamente. Es cierto que adolece, bueno, de cierta... No ha envejecido muy bien, que digamos. No, es vemos 80, algunos fallos de guión quizás de, bueno, ese protagonista que escapa en ciertas secuencias sí o sí, no se sabe muy bien por qué. Quizás porque el guión lo decía, que tenía que escapar y ya está. Pero en general es una muy buena introducción a este mundo más informático. De todas formas, también el que sea tan fácil de ver también ayuda porque se puede ver en familia, película para todos los públicos, por supuesto. muy recomendable. Bueno, pues sin hacer un spoiler de la película narra una interacción, es anterior a Internet, con lo cual estábamos hablando de módems que se conectaban a sistemas y bueno, pues habla de una conexión en principio que no debería haber ocurrido a un sistema militar. La mega conexión analógica. Analógica, por supuesto. Ahí a través de la línea de teléfono marcando. Seguro que alguna habéis tenido routers de estos que sonaban. Claro que sí. A base de datos BRS y modems BRS. Perdona, mi US Robotic de 56K, eso era, vamos, que si tu madre te descolgaba el teléfono te fastidiaba la conexión, ¿no? Sí. Sí, tenemos canas, sí. Pues sí. Algunos ya ni eso, pero bueno. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que hay en esta película? Bueno, yo, si queréis, evidentemente, más allá de lo obvio, ¿no?, que es la ciberguerra, que lo dice el nombre, ¿no?, yo creo que además es muy interesante ver cómo esta película introduce otros conceptos muy interesantes y que además están vigentes hoy en día, ¿no?, como son las puertas traseras, sí, la inteligencia artificial, el machine learning, sí, el social phishing o la ingeniería social, y también la supercomputación y gestión de claves, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si queréis vamos a entrar un poco más en materia, ¿no? Las puertas traseras, pues no sé, Dani, ¿qué es una puerta trasera? Bueno, al final son, digamos, no tienen por qué ser agujero de seguridad, son simplemente métodos de conexión que, bueno, pues están disponibles pues para poder acceder y no son los métodos habituales pues para poder gestionar o introducirse en algún sistema como tal. Entonces, bueno, pues son métodos que están ahí, que hay que investigar para ponerlos de relieve, que obviamente hay que intentar cerrar. Es como dejarse, sobre todo pensando en las casas americanas, ¿no?, que tenemos la entrada principal y tenemos una entrada trasera hacia el jardín, ¿no? Pues ponemos todo nuestro foco de seguridad en esa entrada principal, con alarmas, con cámaras, con luces, etcétera, y luego tenemos una puertecita que da al jardín en el que no le hacemos ni caso. Y puede ser una buena manera para que un ladrón pueda acceder a la casa. Volviendo a la película, pues aquí también, ¿no? Lightman es el hacker, que además creo que es importante lo que ha dicho antes. Voy a volver. Me gusta mucho de esta película que hablamos del hacker y no hablamos de ciberdelincuentes. Y David Lightman, interpretado por Matthew Broderick, al final es un estudiante que simplemente lo que busca es divertirse, jugar e intentar resolver los problemas de una forma distinta, ¿no? Entonces, nos salimos de ese estereotipo de ciberdelincuente y es un estudiante de instituto que está intentando resolver problemas que le van surgiendo durante la película, ¿no? En este caso, Lightman utiliza una puerta trasera que dejaba abierta el diseñador de
del superordenador, ¿no? El profesor Falken, y al final, bueno, pues no voy a hacer un spoiler, pero aprovecha un usuario de una puerta trasera que dejaba abierto el diseñador de ese sistema, ¿no? Además, no solamente hablamos de puertas traseras, ¿no? Hablábamos de inteligencia artificial. Recordemos, como decía Sergio, ¿no? Es una película de 1983. Yo creo que más allá de HAL 9000 de Kubrick, es una de las primeras referencias a la inteligencia artificial en el cine, ¿no? Donde, además, en aquella época las máquinas no pensaban, simplemente obedecían órdenes y ejecutaban. En esta película sí que aparece este concepto novedoso de que la máquina puede aprender y además el ser humano le puede enseñar a pensar, ¿no? Muy de la mano también del machine learning. En la película introduce claramente además este concepto porque a través de un protocolo que llaman laberinto de Falken, enseñan a la máquina técnicas y estrategias de guerra con juegos tradicionales sencillos, ¿no? Como pueden ser las damas, el backgammon, el póker, concepto de farol, por ejemplo. Entonces, además, con estos juegos sencillos, la máquina iba aprendiendo en base a procedimientos de prueba-error y iba autoaprendiendo y evolucionando, ¿no? Además, se ve aquí una cosa bastante chula, que al final es para que ese machine learning sea efectivo y la inteligencia crezca y sea cada vez más inteligente, valga la redundancia, utiliza una ingente cantidad de datos. Es decir, no vale con jugar una vez o dos veces, tiene que jugar muchísimas veces. Eso es. Entonces, cuando hablamos un poco aquí en el programa de ese machine learning, estamos hablando de procesamiento de datos, pero que son en cantidades masivas y brutales. Y al final, esas cantidades es lo que te da pues el conocimiento, véase prueba de error a través de comportamiento o bueno, otras técnicas y algoritmos en el que va a ir aprendiendo. Pero es bastante interesante porque rápidamente, en 2-3 minutos, hace millones de combinaciones pues a través del ajedrez, a través del tres en raya, bueno, distintos juegos, pues para poder alimentar esa inteligencia. Hay una cosa que sí que quiero dejar constancia, que estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de machine learning, y es correcto todo lo que estamos diciendo, pero hay un concepto que no debemos confundir. No es lo mismo inteligencia que consciencia. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Ninguna máquina, hoy por hoy, ni a futuro se prevé, es consciente. ¿Qué significa consciente? Que sabe que es una propia máquina, es consciente de sí mismo. Ya hablaremos otro día ya lo hablaremos, de la introducción de la conciencia en las leyes de... Por supuesto, pero estamos hablando de otra cosa. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de la película de 2001, que el Hall, ahí sí que él era consciente de sí mismo. Eso no existe en la informática a día de hoy. No existe. Es ciencia ficción y muy ciencia ficción. Esta película es menos ciencia ficción, por supuesto, que 2001. Es más real. Más real y de verdad que muy o sea, salvando la estética y cómo ha envejecido. Hombre, claro. Bueno, yo creo que es muy vigente y muy lo que puede ser el día a día de lo que sigue siendo la tecnología hoy en día, ¿no? Sí, además, acuerdo un poco al tema de la conciencia, hay alguna escena que se ve bastante claro. Hay una prueba en el que, bueno, pues hay dos militares que tienen que hacer un lanzamiento de misiles, ¿no? Pues para, bueno, pues matar a quien sea, a los malos. Sí, como es el minuto 1 de película, no estás haciendo spoiler. No pasa nada, es el minuto 1, sí. No, pero esto es bastante interesante. Y al final, para hacer ese lanzamiento, que implica además pues matar cierto número de personas y demás, la mente humana no lo acepta y dice, pues la mente humana sí que conoce todas las implicaciones que tiene y bueno, pues al final esa prueba sale mal porque las personas pues deciden no lanzarlo. Tienen una valoración. Y una de las declaraciones que se hace a posteriori, analizando un poco lo que le ha pasado, es que indican que este tipo de problema se da por el factor humano. Es decir, que este tipo de acciones debería hacerlo una máquina que no tiene esas implicaciones. Luego ya habrá que hablar de si se ha equivocado o no se ha equivocado quien haya activado ese lanzamiento de misiles. Pero es cierto que bueno, como no tiene esas implicaciones conscientes, pues puede llegar a una conclusión que se prevé, pues en ese caso que lanzarían los misiles, ¿no? Hablábamos también, me parece muy correcto lo que comentas, además del machine learning, hablábamos también de ingeniería social y social phishing, ya creo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero quizás es bueno, Sergio, que hagamos un refresco de lo que es el social phishing. Sí, para los que se incorporaron nuevos, por ejemplo, esta temporada, pues bueno, phishing viene de fish, de pescar, de pescado, que consiste en tratar de engañar a mucha gente, no necesariamente usando comandos de ordenador, que es lo normal, pero no necesariamente, sino, pues, por ejemplo, andando por teléfono o por cualquier otro medio, para que caiga en alguna trampa y nos dé información pues que sea interesante y nos pueda poner para otras cosas. En la película en concreto, Lightman investiga, yendo a una biblioteca,
al señor Folken, al profesor Folken, porque además recordemos que hemos hablado antes de que lo primero que encuentra cuando accede es el laberinto de Folken, con lo cual puede identificar de una forma muy rápida quién es el creador de la máquina o de la supercomputadora. Entonces, lo que hace es una labor de investigación social en base a las herramientas de búsqueda que había en aquel momento. No había Google, no había Google, pero había una biblioteca. No había prensa online, pero había periódicos, ¿no? Entonces hace una investigación que le aporta una serie de información que luego es muy útil y básica para poder ejecutar ese exploit y acceder a la puerta trasera. Esa es la labor de ingeniería social que hacen. Por eso siempre hablamos, ¿no? Mucho cuidado con la información que compartimos en redes sociales, con la información privada que compartimos en Internet. Obviamente, si pones en Facebook que has estado en tu pueblo de nacimiento, felicitas el cumpleaños a tus amigos y el nombre de tus hijos, por favor, no pongáis la clave que accedidáis ni el nombre de tu pueblo, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni tu fecha de nacimiento. Al final, los humanos somos sencillos, tendemos a usar reglas mnemotécnicas de cosas que conocemos. Si compartimos esa información en redes, estamos vendidos, ¿no? Sí, sobre todo con el doble factor de autenticación. Y esto ya lo estaban hablando en el año 83. Dices, todo lo que hay por ahí y que te puedes llegar a saber de una persona buscando. Y esto, dices, lo hacía mucho más, es lo mismo, pero mucho más detectivesco, buscando en eso, en libros, Sí, pero es una película a fin de cuentas, sí. pero la casuística que está contando es algo hiperreal. Sí. Sí, Es que eso se lo han hecho a unas actrices hace un año más o menos. Lo de encontrar con el doble factor de cómo se llamaba tu perro, cómo se llama, dónde has nacido, tu profesor de no sé qué. Entonces, si dices, esto en el año 83 ya se lo estaba exponiendo, y dices, y ahora mismo seguimos cayendo en lo mismo. Así es. Y luego, bueno, también creo que otro muy importante que también es muy útil, ¿no?, para los escuchantes en general, me ha gustado esa palabra, también hace un poco una moraleja de la gestión y el uso de las passwords, ¿no? También al principio de la película, y esto no es un spoiler, ¿no? Vemos como Lightman provoca que le expulsen de clase para ir al director, porque sabe que además la secretaria tiene la password escrita en un POSIT en la bandeja justo debajo del teclado, una password que sí que cambian cada 15 días y ahí hasta, hasta ahí hace bien y la van tachando, pero la password en este caso del sistema de gestión de notas y de gestión de alumnos, pues al final está escrita en un POSIT al acceso de cualquier persona, y además una clave sin ningún tipo de robustez, ¿no? La clave es claro. Pensive. Entonces, pero bueno, es cierto que a modo de moraleja quedémonos, aunque por favor las claves no las pongamos en ningún sitio visible. Usemos claves que sean complejas, que usemos claves que sean difíciles de recordar y que además, como comentábamos antes, no requieran, no tengan embebida ninguna información que puedan extraer, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a acabar aquí, porque al final vamos a contar la película. La película de chico se queda con la chica, mata al caballo, como no lo decimos. Todo es un sueño al final. Es un sueño, ¿no? Pastilla roja. Pastilla roja. Y lo mejor, la frase del final, ¿eh? Bueno, Rafa, hasta ahí. No decimos nada, no decimos nada. Ya, quieto, parado. Bueno, recomendamos Juegos de Guerra. Merece la pena darle una oportunidad. Muy recomendable. Pues hasta aquí esta sección de ciberseguridad en el cine, y ya daremos alguna otra ciberseguridad en el cine o en las series. Vete tú a saber. Bueno, pues llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear 2 licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Recordamos que cada una de estas licencias vale para hasta 5 dispositivos. Ingecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad. Dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints. Sí, los ganadores de la semana pasada han sido Francisca Núñez de Bilbao y Narciso Lacalle de Almería. Enhorabuena a ambos, les enviamos por correo el email que tienen que activar rápidamente, y cada premio consiste en una licencia anual válida para hasta 5 dispositivos, como había dicho antes. Vale, ¿cuál va a ser la pregunta de esta semana? Pues vamos a preguntar 2 conceptos que están introducidos en la película de
de juegos de guerra hemos hablado de 5, pues con que nos nombren 2. Con que nos nombres 2 vale, ¿no? Vale. Venga, eso ha sido más Fácil, fácil. esta vez muy fácil, Sergio. Sergio. Que no hay que Bueno, Estamos empezando la temporada, vamos a ser... estamos en verano, si no, no... en invierno. Bueno, ya sabéis que para concursáis deberéis enviar un email a nuestro correo info@ciberclick.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. Bueno, que nos digáis 2 conceptos introducidos en la película. Bueno, y entre todas las respuestas correctas sortearemos 2 ganadores, admitiéndose de respuestas hasta el 5 de septiembre. Y os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotos, vídeos y otros documentos de interés. También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Podcasts o Spotify, buscando la palabra Ciberclick. Recordar que con I latina las 2 y terminado en CK. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. En especial esta última sección que hemos hecho, que le tenemos cariño. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana. Recordamos, 42 medios de comunicación en toda España están transmitiendo el programa. Un saludo a todas las emisoras colaboradoras, un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Sergio. Hasta luego. Dani. Hasta pronto. Raúl. Bye bye. Sergio. ¡Oye, Sergio! ¡Rafa! Que me cambies el nombre. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.